Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida a este no capítulo 15 de 10 de enero de 2022 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Antes de nada, feliz y saludable año 2022. Espero que te encuentres bien y que hayas pasado unos buenos días de fiesta. Decía que este es un no capítulo porque hoy no vamos a desarrollar ningún tema. En la anterior entrega decía que volvería hoy, el 10 de enero, pero como el título indica, lo que el virus me dejó es una infección de COVID-19 y el malestar y las necesidades de conciliación familiar derivadas pues me han impedido desarrollar el capítulo que tenía pensado para hoy. Así que te pido disculpas, pero vamos a retomar el ritmo normal ya dentro de 2 semanas. No obstante, para que no te vayas de vacío, te voy a dejar algunas recomendaciones y un avance de los temas que tengo planificados para los primeros meses de 2022. Empezando por esto último, te diré que tengo programas preparados con temas que al menos para mí me parecen muy interesantes y por eso los traigo aquí, claro. Son muchos los temas que tengo en cartera, pero estos son los que tengo priorizados y con personas que los dominan que ya se han mostrado dispuestas a venir aquí a contarnos todo lo que saben sobre ellos. Así que casi con toda probabilidad serán protagonistas de este podcast en las próximas semanas los siguientes temas. Bomba de calor. Este es un tema absolutamente en boga. Estos equipos de generación de frío y calor y para calefacción, refrigeración y preparación de agua caliente sanitaria están teniendo un auge tremendo en los últimos años y lo seguirán teniendo gracias a sus mejoras técnicas y económicas y serán una pieza clave en la descarbonización de los edificios. Veremos qué son, sus principios físicos, aplicaciones, perspectivas, etc. Microinversores. ¿Sabes qué es un inversor? Pues es uno de los principales componentes de cualquier instalación fotovoltaica, grande, pequeña, mediana, y sin él o ellos pues no podemos conectar un panel fotovoltaico a la red eléctrica ni a los aparatos eléctricos habituales, porque los paneles producen energía en corriente continua y los inversores la transforman en energía a corriente alterna, que es en la que trabaja la red eléctrica y habitualmente todos los electrodomésticos y aparatos que usamos tanto domésticamente como industrialmente. Pues los microinversores son un tipo de inversores que resultan muy interesantes por su eficacia, su eficiencia y rentabilidad en ciertas instalaciones. Integración de energías renovables en edificios existentes. Si bien es fundamental la generación con renovables en grandes plantas, su integración en edificios, especialmente en el parque de vivienda ya existente, es primordial para alcanzar los objetivos de descarbonización necesarios. Veremos el caso real de una implantación en una institución muy grande, con muchos edificios distribuidos, como es la Universidad de Castilla-La Mancha. Modelización y simulación numérica. Este es otro tema al que le tenía muchas ganas y mi yo más teórico y físico matemático pues ya me estaba pidiendo tratar algo así. En este episodio hablaremos de métodos para la simulación de sistemas termodinámicos. Aunque suene así un poco grueso, pues veréis que resulta interesante. No vamos a hablar de sistemas muy teóricos, sino de los más aplicados a la termodinámica técnica y a la ingeniería de los temas que habitualmente tratamos en este podcast. Geotermia. Ahora se habla bastante de la geotermia o de la energía geotérmica ligada al uso de las bombas de calor. No obstante, pues existen otras formas de geotermia que consisten en la extracción de energía aprovechando muy altas temperaturas del terreno. Eso, como es bien sabido, pasa en las zonas volcánicas. Y si ahora pensamos en alguna zona volcánica, pues se nos viene inmediatamente a la cabeza la isla de La Palma.
Hablaremos sobre un estudio que analiza el potencial del aprovechamiento geotérmico precisamente en la isla de La Palma. Cádiz. Cádiz es un municipio en el que la energía tiene un papel bastante relevante. Desde hace décadas tienen una distribuidora y comercializadora eléctricas, cuentan con un espacio de participación ciudadana como es la Mesa de Transición Energética y se hace difusión y educación sobre energía de manera habitual, entre otros trabajos. También, por cierto, están desarrollando un plan de acción para el clima y la energía sostenible o PACES. ¿Te suena qué son los PACES? Debería, porque de esta herramienta hablamos aquí, justo en el capítulo anterior, en el 14, junto a Marina Ambrosio y Rey García. Si no te acuerdas, si te parece interesante el tema, te recomiendo que lo escuches. Fracking. Tengo previsto hablar de este tema, aunque todavía no estoy trabajando para encontrar a la persona que nos pueda hablar de este tema, y te lo menciono por si no lo conocías, que el fracking es una peligrosa técnica de extracción de gas que hace pocos años amenazó una multitud de territorios en todo el mundo y también especialmente en España, y que tan rápido como vino se fue. Es cierto que desde el principio provocó gran rechazo social y poco a poco también cierta oposición política, pero esos no fueron los únicos o principales motivos de su desaparición. Hablaremos de la técnica, de su auge y de esos motivos por los que hoy no oímos hablar tanto de ella. Respecto a las recomendaciones, te voy a sugerir que escuches un par de podcasts de esta misma red, Podcastidae, y otro de un reciente invitado. El primero es Actualidad y Empleo Ambiental, el podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez, que no sé si conocerás, pero te lo recomiendo en general el podcast. Y en concreto te recomendaba el último capítulo a la fecha de esta grabación, que es el número 123. Es el llamado Precio de la Luz y Energía Renovable, con Pedro Fresco. En él hablan de por qué el precio de la luz está alcanzando estos máximos históricos y qué pueden hacer las administraciones para limitar esa subida. Hablan en este programa del problema del precio del gas y de cómo influyen los precios de la electricidad, de las energías renovables, de la polémica para implantarlas en muchos lugares y también de la energía nuclear. Todo esto con un invitado bastante relevante como es Pedro Fresco, que es director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Y Pedro es una persona muy interesante que conoce muy bien el sector energético español y, por cierto, alguien al que también me gustaría algún día tener por aquí. Por los conocimientos que te comentaba que tiene y por la capacidad para transmitirlos, os recomiendo este programa. La otra recomendación de Podcastidae la hago un tanto a ciegas, porque es de un programa que a la fecha de hoy todavía no ha salido y yo tampoco he oído. Se trata del podcast El Charco de Enoc Martínez, es el número 87 que será del próximo viernes 14 de enero, que por lo que ha anunciado y conociendo a Enoc, seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Solamente te digo que va a hablar de temas candentes y polémicos del sector de la energía. Te lo recomiendo, es un podcast cortito y que resulta siempre interesante. También te recomiendo el podcast Una energía nada corriente de, entre otros, Álvaro Manso, que estuvo por aquí hablando de comunidades energéticas locales en el episodio número 13. Y te voy a recomendar el último que hicieron antes de Navidad, es el número 19, con el título Energía Ancestral, Geotermia, con Toni Cazorla Marín. Pues hasta aquí este breve no episodio número 15 del podcast de energía. Ya no te digo si te ha gustado, como digo normalmente. Bueno, esto es lo que ha salido. En cualquier caso te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarruiz Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa, que prometo que será muy interesante. Hasta entonces, sé eficiente. Hasta pronto.